para toda la gente que visita este canal de Cárceles Podcast. Para mí es un verdadero placer y un honor estar con ustedes en este nuevo formato. Esto se llama Pospenados. Ustedes saben que dentro de las cárceles, pues hay un universo eterno de muchas personas que trabajan adentro, personas privadas de la libertad, directivos. A todas esas personas las hemos entrevistado. Decidimos hacer este nuevo formato de Pospenados porque nos parece ideal y apropiado que incluso conozcan cuál es la realidad de muchas personas que salen de las cárceles y que se enfrentan a muchas cosas difíciles, otras no tan difíciles, otras en el día a día, ¿no? Y quisiéramos empezar este nuevo formato con una persona muy especial para nosotros, para este canal, para la Fundación Acción Interna, porque ahora básicamente es el nuevo jefe de comunicaciones de la Fundación Acción Interna. Él se llama Camilo Higuera. Camilo, gracias por estar acá. Camila, un placer estar contigo acá. Es nuestra primera entrevista de Pospenados, estamos muy contentos. Un honor que me haces arrancar con tu nueva sección del podcast Cárceles y ser el primer invitado, te lo agradezco. Camilo, yo me soñaba con esta entrevista y más que entrevista quiero que sea como una conversación para que pues toda la gente pueda conocer tu historia y toda la gente pueda conocer quién es Camilo Higuera. Entonces, si te parece, vamos a hacer un recorrido por tu vida, ¿te parece? Dale. Camilo, colega además, ¿no? Colegas. Colega, periodista. Esto... de la vieja escuela. De la vieja data. ¿Y qué significa de la vieja data, de la vieja escuela? Donde no teníamos tantas ayudas tecnológicas, donde nos tocaba hacer un directo, hacer un extra con 3 días de anticipación, donde tocaba cualquier salir en directo, tocaba pedirle en Ravisión que nos facilitara el móvil y cablear 300 metros para poder salir a las 5 de la mañana, desde las 2 de la mañana instalados, donde para pedir 5 minutos de microondas se demoraba un jurgo, las transmisiones desde las centrales de Telecom para poder enviar material cuando estaba uno por fuera. Bueno, pero eso nos formó y nos enseñó muchas cosas interesantes dentro del periodismo, por eso siempre digo la vieja escuela del periodismo. ¿Qué te llamó la atención de estudiar periodismo, de estudiar esta carrera y este oficio que es duro? Pero es apasionante. Yo le he dicho a muchas personas que el periodismo no se lleva en una tarjeta o en un título, sino se lleva en la sangre. Y yo me dediqué al periodismo por una frase que escuché algún día y me dio el norte de lo que yo quería hacer. Y es: no es infundéis la pluma sin motivo, ni la infundéis sin honor. Y yo creo que ese es el baluarte y la pirámide fundamental de lo que es el periodista, de lo que significa ser reportero, de lo que significa apostarle a decir la verdad, de lo que significa apostar a sumarle a un país. Y esa fue la frase que me llevó a mí a meterme en el periodismo. ¿Cómo era tu vida en ese momento, cuando decides estudiar periodismo? ¿Cómo era tu entorno familiar en ese momento? Yo he sido bendecido por Dios desde el principio de mi vida. Obviamente, siempre hay cosas difíciles, pero siempre he sido bendecido. Crecí en una familia, la mejor de todas, con los papás, con mis hermanas, en una familia no rica ni acomodada, humilde, pero nunca podría decir yo que me acosté sin comer o que nunca tuve el respaldo o el abrazo de mis padres o de mis hermanas. No crecí en eso. Muy joven, ¿sabes? Salí a los 15 años del bachillerato. Duré 6 meses empezando a trabajar y me metí a estudiar periodismo. Entonces fui uno de los periodistas más jóvenes de este país en esa época. Me tocó vivir la época más fuerte, tal vez, de la época del periodismo colombiano. Narcotráfico. La primera cámara que llegó cuando estalló la bomba del DAS fue la mía. A mí la bomba me despertó en mi casa. Yo vivía muy cerca y sentí el tiestazo y llamé al noticiero. En esa época claramente no había celulares, las formas de comunicación eran por radio. Y cuando llego, yo salgo muy rápido de mi casa, llego al DAS y todavía estaba arrancando el incendio y se estaba todavía cayendo la pared. Así me inauguraron
la crisis del periodismo. Luego ya fueron las 10 bombas en Bogotá que puso Pablo. Ya fue todo este tipo de tragedias que se vivieron con el narcotráfico en esa época. Fuimos amenazados en el noticiero por el cartel. Nos tocó estar cubriendo también cuando mataron a Rodríguez Gacha. Digamos que fue la época tal vez más difícil que ha tenido el periodismo, pues desde que yo me acuerde. Pero uno no piensa nunca en qué está pensando mi familia. Y mi familia, mi mamá y mi papá andaban muy preocupados, pero muy preocupados porque pues estamos hablando de la muerte de don Guillermo Cano, la bomba del Espectador, la bomba del DAS. ¿Cuál fue la más dura que tal vez recuerdes? Sin lugar a dudas, el DAS. Ese tema lo tengo incrustado en el corazón y en la memoria. ¿Y después de eso qué pasa en tu vida? Continúo trabajando, ya me caso, tengo mis hijos. Siempre mis papás me enseñaron a crecer y a aprender de mí mismo y a reinventarme, no solamente en lo que sé hacer, sino en lo que puedo hacer. Entonces siempre había proyectos adicionales en los cuales me podía meter. Quise montar una empresa de comunicaciones, nunca funcionó. Siempre tuvo el primer contrato y ahí se quedó. Intenté hacer empresa, es muy complicado y pues no tenía tampoco la formación, ¿me entiendes? O sea, cuando uno es reportero puro, tiene la cabeza en otra cosa y esa parte administrativa, formal, pues va como en contra de lo que uno sabe. Entonces intenté hacerlo y contra las paredes, como te digo, tenía el primer contrato con cada empresa y al piso. ¿En qué momento llega el tema de la cárcel a tu vida? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántos años tenías? Tenía 39 años. Acababa de terminar un contrato con la alcaldía de Bogotá. Estaba en la Secretaría de Gobierno, como en el equipo de comunicaciones. Y por situaciones que uno no entiende y por esas cosas que uno no sabe por qué pasan, una persona malinterpretó una relación y generó un conflicto, y ese conflicto terminó en una acusación. Esa acusación terminó montada, acompañada con miembros del Estado, y terminó en una acusación, el cual terminé condenado. Ser condenado en Colombia no significa lo mismo que ser culpable. En Colombia uno puede ser derrotado en juicio, que no significa ser culpable. Y ese es el caso mío. Yo fui derrotado en juicio. Y fui derrotado en juicio porque no tuve una defensa técnica apropiada. Y no fui derrotado en juicio porque era el Estado en contra mía. Y el Estado en contra mía a través de una manipulación de una persona que tenía los contactos tanto en fiscalía como en policía para manejar las cosas. Una persona que yo apreciaba mucho, quería mucho. Era una mujer como amiga la mejor. Tenía una relación excelente. Y desafortunadamente ella malinterpretó ese cariño y ese amor que le tenía como amiga y quiso volver eso personal y tener una relación, pero no porque yo fuera santo, porque no lo he sido. Yo reconozco los errores que tuve de joven. Yo me equivoqué mucho con mi esposa, le fallé mucho, bueno, todo este tipo de situaciones, pero en este momento no me interesaba tener una relación con nadie diferente porque estaba ya, en la época de juventud ya había pasado. Yo ya estaba mucho más tranquilo, ya estaba muy decantado, ya tenía un norte y tenía un fin específico que era vivir mi relación con mi esposa y en mi familia. Ella propuso algo que yo no quería. ¿No accediste? Sí, no quise, porque no quería dañar la relación que tenía con Amistad y además porque pues no había ese feeling entre una mujer y un hombre. No lo hubo. Entonces, al negarme eso, hubo un rechazo y ese rechazo generó un dolor interno, el cual lamento mucho que se haya generado ese dolor, porque también entiendo que la reacción de ella fue equivocada a raíz de ese dolor. Y ella tenía conocidos en la policía y conocidos en la fiscalía y hicieron el montaje de lo que me acusaron y finalmente llegaron. ¿De qué te acusaron? Ahí me acusan de extorsión. Entonces montan un testimonio y con el testimonio ya me capturan. Y ¿Un durante testimonio el juicio, del cual tú nunca supiste? No. Imagínate que en el juicio mío no hay una sola prueba. No hay un audio donde diga, esta es la voz de Camilo pidiendo plata. O hay un texto escrito donde diga, esta es la letra, aquí está el informe grafológico de que es Camilo. No hay. Es más, en el momento en que le hacen la entrevista, ella dice, pues es que, el Gaula dice, es que fue usted. Porque normalmente cuando pasan estas extorsiones, el único es el más cercano a la familia, y el más cercano a la familia, que no es de la familia, es usted es el culpable. Y en ese orden de ideas, todo, ¿por qué? Porque iban en mi carro. ¿Y por qué iban en mi carro? Porque como era mi amiga, quise acompañarla.
Nunca fui solo, siempre estaba con ellas en ese proceso. ¿Quiénes son ellos? Ella, la persona que me involucra, Sí. y su hermana, que fueron las que estaban conmigo acompañando Ok. a hacer lo que tenían que hacer. A mí me involucran, me meten, me invitan a participar porque soy el amigo, porque tengo conocimiento, porque tengo experiencia, porque vengo de trabajar con la administración, y me invitan a que los ayude y termino siendo el responsable. ¿Te invitan a que las ayuden a cometer un acto delictivo? No. En teoría ellas estaban siendo extorsionadas. Yo no sabía. Entonces, después de que tuve los problemas con ella, que le digo que no, ella entró en crisis, se agarró con mi esposa, la maltrató, le dijo hasta que iba a morir porque yo estaba con ella y no con ella. Y eso, pues entonces me obligó a apartarme totalmente y evitarme problemas. Pero 2 meses después de eso me llama muy preocupada, triste, llorando, que tenía un problema sobre el que necesitaba que yo le ayudara, y pues yo tenía un sentimiento de aprecio, le dije, ¿qué necesitas? Voy y me cuenta que la están extorsionando, que yo ni idea de nada, yo ya estaba separado del tema, y entonces que le digo, vamos a la policía, me dice, no, la policía no, porque nos están diciendo que si hacemos eso tenemos problemas. Yo, pues entonces, ¿qué puedo ayudar? Me dice, no, acompáñanos porque no sabemos, mi papá está enfermo, yo acompaño a ver qué es lo que está pasando. Me muestran un papel que supuestamente les llegó, mejor llevar eso a la policía, no lo hacen. Luego pasan los días, me dicen, acompáñanos que necesitamos que tenemos que ir a llevar una plata. Entonces, ¿por qué no nos acompañan? No tenemos quien nos lleve, no tenemos amigos, no tenemos nadie, mi papá está muy enfermo. ¿Yo qué tengo que hacer? Bueno, pues recógenos y llévanos. Ok, solamente transporte. En mi carro, a mi nombre. Entonces yo, listo, yo les recojo y las llevo. Entonces las recojo, las llevo a un sitio, se bajan. Yo bajo a recoger mi carro para devolverme ya porque ya habían hecho la... ¿Y te vas para tu casa? Y me voy me voy a ir para mi casa cuando me llega el gaula y me dicen, quieto, está arrestado porque usted es que está extorsionando. Yo, perdón, pero si estoy trayéndolas a ellas. Me dice, usted es el culpable y cogieron tan de una vez, gaula de la policía. Y ahí te empieza el viacrucis del juicio. Momento. Entonces, están en plena acción y todo esto, según la policía, el gaula, tú eras el que estabas extorsionando a esta señora y a su hermana, porque ellas habían puesto una denuncia. Ellas habían dicho que las estaban extorsionando. Que les estaban extorsionando y que siguieran el carro. ¡Wow! O sea, para la policía esto fue una captura en flagrancia. En flagrancia. Y fue el operativo, entonces eran 70 tipos y armados hasta los dientes. ¿En qué parte de Bogotá? ¿En el norte, sur? En un centro comercial, más triste. Entonces yo voy a prender mi carro y prendo mi carro, cuando por aquí, por allá llega todo el mundo armado hasta los dientes. Y yo, ¿qué pasó aquí? Es más, yo pensé que me iban a robar. Entonces yo le digo, por favor, identifíquense. Claro, sacan todos no, usted saca... ¿Así? ¿Qué pasa por tu cabeza en ese instante? No, ¿tú crees que no pasa nada? Mira, yo en mi vida había tenido una pelea para haber estado en un CAI. María Camila, ni en un CAI había estado yo. O sea, yo nunca tuve problemas ni siquiera de una pelea callejera. O sea, yo temas legales los desconocía totalmente, no sabía cómo funcionaba el tema, no tenía ni idea de nada. Yo tenía una vida tranquila, normal, yo temas judiciales y yo tenía pánico a esa vaina. Más, en mi profesión nunca cubrí judiciales para decir que es que uno tiene manejo. No. Entonces ni siquiera abogados conocía. Ni siquiera. Entonces, pero qué susto además. Entonces llegan, cogen y... Ahora, son cosas, uno se da cuenta de los operativos cuando montan una extorsión de esas, eso el tipo lo mandan al piso, lo esposan, le ponen... A mí, ni esposa ni nada, yo estaba vestido de corbata y quédese ahí tranquilo, no sé qué, es en todo la legalización de los derechos del detenido, entonces, pero de una cosa tan pasmosa, yo decía, tan queridos son, están capturando y hablan de una forma, me parecía muy extraño todo esto, y yo, ahorita se aclara, no va a pasar nada. O sea, tú pensabas como esto tiene que ser un error. Un error, hay una falla en alguna información, lo que sea. Y ahí mismo miraste a esta señora que... No, ellas no estaban. Ellas me dejaron solo para que pasara eso. Y arranca entonces el karma. Me llevan para el Gaula, muy difícil, muy duro ya sentirme dentro de rejas en unas situaciones horribles, de algo que yo nunca había visto. Yo me colapso, es una situación que no... ¿Llamas a tu esposo? No.
llamó a mi papá. Y le digo, hermano, ayúdame, llamé a alguien, un amigo suyo, mira a ver qué hace, porque me está metiendo en un lío del Padre y Señor mío. Entonces mi papá se consigue un amigo de él que era abogado, pero un abogado civilista, a ver qué era lo que pasaba. Y llega ya al Gaula, donde me tienen, qué fue lo que pasó, entonces les cuento. Y ellos averiguan y hablan pues que fui capturado en flagrancia, que eso suena Es durísimo, que es terrible. eso suena horrible, eso suena durísimo y uno ahorita pensando le dice, oiga, sí, es difícil. Y nada, me dejan 3 días en el Gaula, yo no como, no desayuno, no almuerzo, me pone, hasta el mismo Gaula me pone un psicólogo. Y me acuerdo mucho que uno de los que hizo la captura me decía, Chino, lo huevonearon, lo huevonearon. Yo estaba destrozado, ¿no? Entonces, una psicóloga del Gaula va a hablar conmigo, que tengo que comer, yo no quiero nada. Y mi mamá, no, yo le he dicho que no le dijeran nada a mi mamá. Mi mamá finalmente tiene que enterarse, se entera. Y me acuerdo mucho que fue y me llevó comida. ¿Y lograste comer algo? Sí, por ella. Duré 3 días. Eso fue viernes, sábado, domingo, y el lunes a las 7 de la mañana me entregaron en la Modelo. Entré a las 7 de la mañana a la cárcel nacional Modelo. Estaba asustado, muy asustado. Cuando entro allá, me encuentro con celdas primarias, se llama, que es donde se reciben a los recién llegados. Eso es, en la Modelo es absolutamente asqueroso. Y estoy utilizando un término bonito. Lo fétido del ambiente, el olor, la imagen, el impacto, es muy duro, muy duro. En ese momento sabías ya que la responsable de eso que que estaba pasando contigo era esta señora. No, No tenías ni idea. no, yo pensé que antes ella iba a decir, no, venga, él me estaba ayudando. Era lo mínimo que yo esperaba, sabiendo que ellas fueron las que me buscaron. Entonces dije, no, eso va a pasar, eso son unos días. Me legalizan, el juez de garantías me legaliza la captura, me pasan a un patio allá en la Modelo. El ingreso fue fuerte, muy fuerte llegar a un patio en la Modelo. ¿Tenías miedo? Sí, Pánico. sí. Es el pánico a lo que no conoces, a la que no sabes lo que va a pasar. Cosas que uno después aprende y entiende que las cosas no son tan graves, pero en el momento es muy difícil. Me entran al patio como a las 8 de la noche y me hacen un recibimiento espantoso. ¿Cómo fue? A ese patio llegamos 3 personas. Llegaron 2 personas por delito sexual. Y hay una maña que se llama la cobija. Y es que tú estás ahí, en cualquier momento te ponen la cobija, te cogen una cobija y te amarran, te tiran al piso y te golpean todos los que quieran. Igual tú no vas a saber quién fue el que te golpeó porque tú estás amarrado con una cobija. A mí no me pasó, pero vi que le pasó a los que le pasó. Y así fue el recibimiento. ¿Dormiste la primera noche? No, además el hacinamiento era una cosa espantosa. Y esa primera noche dormí contra la pared pegado, acurrucado. Tenía susto, tenía miedo, a la intemperie casi, en un pasillo que daba unas rejas al aire libre. Me explicaron cómo funcionaba el patio, baño a las 4 de la mañana a la intemperie, porque todos los que llegamos vivíamos en carretera, se llama ya, es en los pasillos, en la parte externa, o sea, no hay un sitio, porque no hay donde más, el hacinamiento era total. ¿Eso ya cambió ahorita? No. Entonces a las 4 de la mañana, porque a las 5 tú tienes que haber desocupado el pasillo y haber guardado todo lo que está tirado en el pasillo. Todas tus pertenencias, pues no eres tú. Son 100, 200. Tirados en un pasillo, uno encima del otro, tratando de descansar con sus cosas ahí.
y a las 5 ya tiene que estar todo guardado. Entonces a las 4 de la mañana tienes que estar haciendo una fila con 20 tipos frente a una ducha, al aire libre, con agua fría, y bañarte en 5 minutos, y ir a alistarte rápido porque toca guardar todo, porque toca estar listo para la contada. Así empezó el karma de mi prisionalización. No lo olvido porque recuerdo cada imagen, cada momento. Lo tengo enquistado en el ADN, ¿sabes, María? Todavía me despierto con eso. ¿Cuánto duraste en la cárcel? 14. Fue mucho tiempo. Pero como te digo, incluso estando en los momentos más difíciles, siempre estuve bendecido. Siempre tuve un lugar, siempre tuve un reconocimiento, siempre todo el mundo me respetó. Obviamente, la humillación de la que uno es permanente víctima por parte del equipo de vigilancia y custodia, los maltratos físicos, mentales, psicológicos, se convierten en el día a día. Lo importante es cómo soportarlo, cómo mantenerlo y cómo sopesarlo. Y desde ese momento sentí que tenía una responsabilidad social, ¿sabes? Tenía una responsabilidad social porque yo había tenido, lo que empezó a detectar es el bajo nivel de escolaridad de la gente y el poco nivel cultural. Entonces entiendo que yo tengo una responsabilidad ahí, y esa responsabilidad es trabajar por ayudar a sacar del analfabetismo a muchas personas. Y empiezo a trabajar y me empiezo a vincular como maestro, como profesor, como monitor educativo. Devolviéndonos en la historia, ¿en qué momento te das cuenta que esta señora te implica en todo esto y que tú vas a pagar una condena por un delito que no cometiste? Cuando empieza el juicio, me empiezo a dar cuenta de qué es lo que está pasando y cómo se están manejando las cosas. ¿Cuánto tiempo llevabas en la cárcel? 6 meses, cuando empieza el juicio formal. Y me empiezo a dar cuenta, yo preguntaba, pero ¿por qué ella no ha testificado? ¿Pero por qué ella no ha dicho nada? Y entonces me doy cuenta que cuando empieza el juicio, la etapa oral, empiezo a ver que ellas son las víctimas mías. Entonces el juicio fue muy mal llevado por parte de la defensa técnica mía, porque desconocía el sistema operativo, porque desconocía mucho, no era penalista, partiendo de ese principio fundamental. Entonces, pero yo decía, es que aquí no hay nada en contra mía, aquí no hay ninguna prueba que me incrimine, a mí no me pueden joder, es que yo no he hecho nada, es que no hay ninguna prueba que me incriminen. Y sigue el juicio, continúa el juicio, inclusive para que te des cuenta cómo es el sistema judicial de este país. Dice dentro de los testigos que tiene la policía, la fiscalía, y llama al estrado como testigo al jefe de sistemas del Gaula, que porque estaba un seguimiento que me habían hecho durante todo el día y donde se veía claramente que yo había sido parte del delito y del tema criminal. Y muestran un video donde no aparezco. En el centro comercial, sí, donde estaba, pero en el centro donde no aparezco en el video. Pero supuestamente era el video de seguimiento. Pero lo más triste es que a mí la captura la hacen a las 11:30 de la mañana. En ese momento me capturan y el seguimiento lo hacen a las 6 de la tarde del mismo día. Entonces, cuando hace eso, yo pido la posibilidad de contrainterrogar al testigo del Gaula, al técnico de sistemas, y le digo, venga, esa cámara de video usted puede manipular el display. Dice, no, el display no se puede manipular, eso es de fábrica, eso no se puede manipular. El display, el counter y todo esto de la hora, eso no lo pueden mover. Entonces, ¿cómo me explica usted que la cámara aparece en un registro de hora a las 6:30 de la tarde y yo estoy capturado desde las 11 de la mañana? ¿Y cómo dicen que ese es el ejercicio de seguimiento mío? La juez dice, eso es circunstancial, no vale como prueba. Y para mí eso es todo. No. Si el seguimiento de una hora después, no tiene sentido. Solamente cogieron el testimonio falso de esta señora, de su hermana, y lo cogieron como prueba y ya. ¿Solo con eso lo condenaron? Solo con eso. ¿A cuánto tiempo lo condenaron? A 16 años. Lo más triste, y con esto cierro el tema del juicio, porque ya es que el día donde se dicta la sentencia, ella se acerca donde mi papá, donde mi esposa,
y les dice, ni para usted, ni para mí. Y fueron 14. 14 años que aguanté, gracias a mi esposa, gracias a mis hijos, a mis hermanas, a mi papá y a mi mamá, hasta cuando mi mamá estuvo. Si no hubiera sido por ellos, yo no aguanto todo eso. Porque ellos no dejaron un fin de semana, ni uno, en pandemia. Pues obvio, pero fue lo único donde yo no recibí visita. Yo creo que en Colombia, de los 120,000 internos, si hacen un registro, miran que de los más visitados siempre fui yo, porque siempre tenía visita. En el lugar donde estuviera, siempre tuve la visita de ellos. Nunca me dejaron, nunca. Y eso fue lo que me dio el oxígeno para aguantar tanta cosa, tanto difícil. Estar en una cárcel por un delito que uno no cometió. Esto ha pasado mucho en la historia de nuestro país y en la historia del mundo en realidad. En ese momento, cuando pasa esto y cuando te condenan, ¿qué sentías por esta señora? ¿Ira? ¿Intenso dolor? ¿Ganas de vengarte? ¿Sabes qué no? Yo no quiero aparecer aquí en esta entrevista como San Camilo, que no lo soy. ¿Sí? Yo soy un ser humano de carne y hueso que sufre, que tiene rabia, que le duele. Pero yo vi el dolor que ella tuvo, el daño que se hizo, porque no puedo decir que yo se lo hice, al hecho del rechazo mío. Y no, pero es que no, por mi cabeza nunca, y te lo digo así abiertamente, me ofrecieron muchas veces, pero yo nunca quise nada. No quise, y no quiero, es un ¿Te capítulo. ofrecieron vengarte? Sí, que me vengara, y yo no lo iba a hacer. No tiene sentido, o sea, si yo no soy de esos, yo no hago eso, ¿me entiendes? Yo no soy un tipo de revanchas, yo no soy un tipo de esas cosas. Nunca lo fui, nunca lo he sido. No lo iba a hacer en ese momento. Pero Entonces, tenías demasiada rabia. no, tenía más dolor. Yo creo que el dolor superó la rabia, ¿sabes? Y el dolor de lo que sabía que estaba perdiendo. Es el crecimiento de mis hijos. Es que se murió mi mamá sin estar con ella. ¿A los cuántos años de estar en la cárcel se muere tu mamá? Los 8 años. ¿Y te dejaron salir algo? ¿Nada? No. Y sabes que eso no se supera, ¿no? El duelo es más difícil. Y yo hablo con ella a las 12 del día. Y a las 2 de la tarde, a las 2 horas, me llama mi hermana a decirme que se murió. Y tú allá no puedes mostrar fragilidad. ¿Por qué? ¿Entiendes? Es un ambiente hostil. Es un ambiente donde todo el mundo está esperando que te den oportunidad para aprovecharte. O sea, tú no puedes mostrar ayer el dolor que estás sintiendo, eso que te rompe el alma, que te constriñe no lo puedes demostrar. Se acaba de morir tu mamá. Cuando yo me entero de eso, yo me encierro en mi cambuchito y salgo solamente a la contada, al otro día no salgo, solamente a lo obligatorio, pero no salí a trabajar durante 2 días, porque fue muy fuerte. Y lo que te digo, después de tanto tiempo, me duele y me duele mucho. Entonces, yo creo que el dolor que sentí de lo que estaba perdiendo y lo que iba a empezar, sabía que iba a perder, estuvo por encima de cualquier ánimo de revancha o de venganza de eso. Lo que sí ahorita estoy preparando es la demanda contra el Estado. Eso sí. Tu esposa, tus hijos. ¿Te acuerdas de esa primera visita de ellos? Sí. Sí. Sí, esas son cosas que te marcan. O sea, que te ponen como si te pusieran un jugón de hierro así y te queda toda la vida ver la primera vez que entró mi hijo, el mayor. O la vez que entró la niña. Mi esposa nunca faltó. Ya se volvió experta en eso.
pero yo sabía que cuando salía de la visita salía destrozada. A él le encantaba llegar porque nos íbamos a ver, pero a ella y cuando iba a mis hermanas les dolía irse. O sea, se les notaba. Nadie habla de eso, ¿sabes? Del tema de las visitas y de cómo se va esa persona después de ver a su ser querido. Y sabes que es que la familia sufre mucho. La familia sufre más que uno, ¿sabes? Uno finalmente es un animal de costumbres y se acomoda por difícil que sea la situación a lo que le toca. Pero la familia no, porque la familia siempre tiene una incertidumbre. ¿Comió? ¿Lo habrá maltratado? ¿Se podrá comunicar? Y esas incertidumbres a ellos las acaba. Uno finalmente, y cuando termina la visita, el dolor se les nota en los ojos cuando tienen que irse. Creo que en la visita el momento más difícil es la despedida, ¿sabes? No tanto la fila en la mañana y la requisa, porque hay una ilusión de que voy a verlo. Y lo hacen con amor, porque quien va a una cárcel a visitarlo a uno es una demostración básica de amor. Y durante tanto tiempo, eso es prueba superada. Que durante tanto tiempo la esposa de uno lo visite y no lo deje ni un solo día, eso es una prueba. Que no se cambie por una hambre, Camila. No podía ocultar el dolor cuando se iba. No quería soltar, no quería despedirse. Y pues tú sabes que el equipo de vigilancia y custodia no se caracteriza por manejar un tema de derechos humanos. Bueno. Había momentos en que supongo que querías tirar la toalla y desaparecer. Uno pasa por muchos momentos, por muchas situaciones y por muchos estados anímicos diferentes, ¿sabes? Hay momentos donde uno se siente cascado, golpeado, maltratado, uno dice, no voy a poder. Pero hay otro día donde uno de tus alumnos te dice, profe, ayúdame con esto. Gracias, profe, porque aprendí esto. Entonces me metí y me refugié en el trabajo como docente. ¿Y qué dabas? ¿Clases de qué? Yo preparaba a la gente para que se graduara en el IFES a través del examen de Estado. Y fue de las cosas más bonitas que viví allá, ¿sabes? Durante 3 años hicimos un grupo de profesionales y nos dedicamos a prepararlos para el IFES. Y era un trabajo de motivación, no es fácil, el ambiente es tóxico, es sórdido, es hostil, es difícil, y la gente pues que tenga ganas de aprender y así por más que quiera no es tan fácil, ¿me entiendes? O sea, eso no es ve al colegio y prepárate, como muchas personas quieren hacerlo ver. Eso tiene unas condiciones porque además estamos hablando de la psiquis de las personas, del perfil de las personas que están allí, de lo que quieren esas personas realmente. Y empezamos a trabajar en eso muy fuerte y se inscribieron 65. Los inscribió el instituto para que validaran el bachillerato. Es un récord que no lo ha tenido la historia carcelaria de este país. De 64 graduamos 59. No con las grandes notas, pero se graduaron. Todos pasaron el examen, 59 de 64. Eso fue muy grato, pero más grato de eso fue cuando recibieron el título. Ese agradecimiento porque permitieron que un familiar los acompañara en la graduación. Y cuando nos llegaban varias de las mamás llorando, diciendo lo que no pude hacer por fuera en libertad en la calle, ustedes lo lograron hacer acá. Gracias, profesores. Eso fue monumental. Digamos que se me hinchó el corazón y eso me daba motivación, fuerza para seguir adelante. ¿Y ahí entras en el Comité de Derechos Humanos? No, antes de eso. Siendo monitor educativo, entonces me llegaban allá a preguntarme muchas cosas de los casos de ellos. Y lo que yo no sabía, pues me metía y lo averiguaba. Buscaba en los libros, pedía información y siempre le daba una respuesta apropiada. Nunca tratando de generarles falsas expectativas, lo contrario, les bajaba la caña para que no generaran esa expectativa que es más difícil. Pero cuando había la posibilidad, les hacía los documentos y logré. Yo creo que yo logré la libertad por lo menos en los 14 años, yo le saqué por lo menos 150 personas en libertad,
con beneficios administrativos y subrogados penales. ¿Y en tu caso? Yo estaba porque en Colombia la justicia es punitiva, ese derecho a castigar como eso, así eso no sirva de nada. El delito de la extorsión tiene unas complicaciones muy serias y es que no hay ninguna posibilidad de nada. No tienes beneficios administrativos, no tienes subrogados penales, tienes que hacer la pena completa solamente con redención de pena. No puedes acceder a nada. Entonces hay unos delitos que están excluidos de todo tipo de beneficios, dentro de esos el por el cual yo estaba condenado. Pues más allá yo seguía peleando, buscando posibilidades, haciendo esto, pero pues yo sabía que lo mío era una pelea contra el muro, porque sabía que no encontraba. Pero en ese proceso de aprendizaje podía darle la mano a muchas otras personas en otros delitos que no tenían una connotación tan fuerte como ese, que tenían derecho, y les ayudaba mucho eso. ¿Contabas los días para salir? Tanto como contarlo, como la película donde uno va marcando la rayita, no lo hacía así. Yo trataba de aislarme del tiempo, ¿sabes? Aunque había cosas que no se podían olvidar. El cumpleaños de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanas, la Navidad, el Año Nuevo. Eran fechas muy duras porque yo soy un tipo familiar. Yo fui criado en familia. Yo fui de los que entendí que la familia es todo y que uno comparte las fechas especiales es con la familia, con ese concepto básico que se ha perdido tanto. Entonces yo sabía que yo llamaba y sabía que se iban a reunir y sabía que estaban juntos y eso me daba alegría. Pero me da tristeza no estar ahí. Entonces después de la contada a las 4 de la tarde, Camilito se iba y se metía en su hueco y se encerraba ya a tratar de olvidarse que ese día era 24 de diciembre, 31 de diciembre, el cumpleaños de cualquiera de mis hermanas, de mi esposa, de mis hijos, de mi papá, de mi mamá. Pues yo no quería eso. Obviamente, inconscientemente sabía que había unos tiempos que tenía que ir mirando y estar evaluando cómo se iban dando las cosas y esperando a ver si de pronto aparecía algún tipo de norma que pudiera facilitar la cosa. Bueno, expectativas y esas falsas expectativas que uno se da que le hacen mucho más daño, porque a lo final sabe uno dentro de sí que no se van a lograr. De las cosas físicas que viviste más duras dentro de la cárcel, ¿cuál fue? Desde la dignidad de ser humano. Dejar de... Es que te hacen logran hacerte sentir que eres menos que nada. Pierdes toda tu dignidad frente al poder que puede generar un uniforme. Así no tenga la razón. Simplemente por tener el uniforme. Pisotean toda tu existencia. Te humillan hasta la parte más ruin que pueda existir. Yo recibí muchas, pero hay una en particular una humillación que me generó mucho. Yo tengo problemas de salud desde muy joven y yo tengo que aplicarme 2 inyecciones diarias de por vida porque es para el tema de la coagulación de la sangre. Y no había podido entrar el medicamento por los términos normales de los tiempos que genera el instituto para ponerle trabas a todo. Entonces se me ocurrió que los metiéramos en una encomienda de ropa, una caja con la fórmula, con todo en ley, para que entrara. No era el procedimiento, no era. Para eso hay otra forma, pero ya se había pasado y yo necesitaba el medicamento urgente. Entonces lo hice a través de eso. Cuando llegó ese paquete al sitio, el guardia que me recibió me maltrató de tal manera, diciéndome de por qué yo entraba a un medicamento en una situación que no era. Yo traté de explicarle la razón. No le afectó, no le importó lo que yo le estaba diciendo. Y me generó el nivel de humillación más grande porque cogió varias de esas inyecciones, las tiró al piso y las pisoteó. Cuando el resto de personas que estaban ahí brincaron, pues le hicieron que por qué hacía eso, entonces pidió plata para que les dejara entrar. Yo no tenía la plata. Entonces todos los demás le dijeron, no, ¿cómo así? Esto es un tema de salud, esto es vital. ¿No? El tipo hizo llamar al pabellonero del patio donde yo estaba y le dijo, yo ya no quiero ver nada con este señor,
mirar si usted va a dejar entrarle esos medicamentos o mirar cuánto va a cobrar. Le dijo a otro para que me cobrara. Y el otro cogió de la misma manera y me pegó una trapeada, una humillada, porque no tenía la plata para pagar la entrada de esas inyecciones. De esos días, de eso, de las cosas que más me afectan, ¿sabes? O el día en que un operativo del GRI, porque además no nos dan la información como es, teníamos que salir hacia el patio en una fila india y el persona que iba adelante iba coja y me estaban presionando para que acelerara. Entonces yo fui a pasarlo por un lado y cuando me salí de la fila india para pasarme al otro, para pasar al frente, un guardia aceptó y me cogió y me metió un bofetón y me mandó al piso. Yo no estaba haciendo nada. Yo estaba cumpliendo una orden. Me dijeron pase y yo paso. Pero ¿quién les dice eso? ¿Quién les dice a ellos eso? Digamos que fueron momentos de humillaciones donde uno se siente menos que nada en la vida. Y muchos otros momentos, Camila, pero digamos que esos son los que le marcan a uno esas situaciones difíciles. Y además, ¿cómo poder vivir dentro de una cárcel con eso, con esas humillaciones y sabiendo que vas a tener que ver a esa persona todos los días? Todos los días. Y además pasan y te ríen, ¿no? Como que aquí el que manda soy yo. Doble humillación. Doble humillación. Y además te dicen una tercera cosa, es que usted para mí lo único que significa es plata. Usted para mí solamente significa plata, usted no es nada más acá. Y esa es una frase que es constante en ellos. Usted para mí es plata. Entonces si tú necesitas salir al médico, pues te cobran. Si necesitas salir a educativas a descontar, te cobran. Pues es el negocio de ellos. Nadie se imagina lo que es una cárcel hasta que entra a una cárcel de verdad y hasta que pasa una noche en la cárcel y en una cárcel y vive esa realidad. Es realmente un cementerio, es un lugar. Es un cementerio de los vivos. Es un cementerio de vivos. Lo sientes en el olor. Cuando entras tú a las cárceles a grabar el podcast, ¿no lo sientes? ¿No sientes ese olor a sangre, a desesperanza, a tristeza infinita, a nostalgia absoluta? Eso es la cárcel, la desesperanza total del ser humano. ¿Cómo son los días previos a esa libertad? Uy, no. Los más difíciles de todo el proceso de prisionalización es 2 meses antes cuando sabes que te vas. Te genera angustia, estrés, depresión, de todo. Esos 2 meses antes de salir, porque es que, listo, ya cuando estás en el proceso, pues ya te acostumbras. Pero cuando ya sabes que se acerca tu salida, empiezas a pensar y a generarte las taras propias de la prisionalización. Entonces, bueno, ¿yo voy a salir a hacer qué? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me va a recibir el entorno? Claro, yo no tenía problemas con mi papá, con mi mamá, con mis hermanas, con mi esposa, con mis hijos, pues porque siempre la tuve. Pero es que hay otro entorno, un entorno más grande. Ese entorno que supo que estaba ahí, pero nunca fue ese núcleo financiero. Entonces, ¿cómo te van a recibir cuando te vean de nuevo? Nuestra sociedad es una sociedad que te condena por todo y te sindica y te estigmatiza y te señala. Entonces yo decía, pucha, eso no va a ser fácil. El de que, venga, yo corro esto porque es que usted estuvo en la cárcel y pues allá se aprenden mañas, ¿no? O que no lo dejen solo porque él estuvo en la cárcel. Pero fíjate que esas son taras que uno solo se monta, porque uno no sabe o sea, yo creía que iba a pasarme eso. Yo estaba convencido que iba a tener problemas de eso. Y no he encontrado la primera vez que, desde que salí, que me ha pasado eso, ¿me entiendes? ¿Y tus amigos de esa época, los colegas de todo, supieron lo que te pasó? No. Nadie. Solamente te dejaron de ver. un colega que incluso me dijo, hagamos el escándalo del siglo. Y yo le dije, no. ¿Por qué no lo sacaste a medios en ese momento? Porque ese escándalo del siglo hubiera afectado a mi familia y a mis hijos. En un país de estos, en el momento en el que estaban ellos de crecimiento, les iba a generar problemas hacia el futuro. En la medida que yo evidenciara el tema. Ya ahorita no. Ya ahorita no. Me acuerdo mucho que el hombre me decía, viejo, estoy la primera... No es el momento. Esos 2 meses antes de salir, todo se generan esas taras. No duermes, comes mal, pasas unas noches horribles pensando en el otro día. Y ahí sí cuentan los días.
Ahí sí. Ahí sí cuentan Ahí los sí. días. Puchica, ya faltan 23 días, faltan 22, faltan 22, ya faltan 23 días, faltan 22, faltan 21. ¿Y cómo es ese día antes? Con mucha esperanza, con mucha ilusión, pero con un absoluto terror. Casi con el mismo terror que cuando llega uno. Te vas a encontrar con una ciudad diferente, con un mundo diferente. Tus hijos ya no son los niños que dejaste. Tus hijos ya son adultos y tienen pareja y tienen familia y tienen... Mi esposa me decía, amor, tú no vas a llegar igual. O sea, no, pues que lo vamos a organizar. Y no, es que tú ya no organizas nada. O sea, de ser el jefe del hogar, bueno, suena machista, pero pues es el que... Claro. A que ya no, mijo, ya no. Ya el tiempo lo perdió. Ya, eso ya no está. Entonces tiene que encontrarse una nueva realidad y esa nueva realidad es la que uno desconoce. Y el temor al desconocido es muy grave. Y eso me asustó mucho. Ya sabía que había llegado la boleta, ya sabía todo, ya sabía que el sábado salía. ¿Lloraste? No, estaba muy ansioso. Y entonces normalmente lo sacan uno por la noche. Le abren la puerta y vaya a ver y mirar. Afortunadamente mi familia está en Bogotá, yo no tenía problema en eso, pero pienso en los demás que no tienen la misma posibilidad. Claro, y que usualmente salen con nada, ni nada. Siquiera con 5.000 pesos, nada, ni 2.000. Mire a ver, ¿qué hace? Tal cual. Entonces, yo no quería salir por la noche, yo ya era representante de derechos humanos, yo había hablado con varias personas para que me facilitaran la salida temprano. Y me dijeron que había una forma y pues entonces acudí a esa forma. Era un sábado de visita. Yo dije, chicas, si a mí no me sacan antes de que salga a visita, ya me tocó hasta por la noche y la plática se perdió. Y efectivamente pasó la contada, empezó a entrar visita y ya, hasta por la noche. No había comido nada desde el almuerzo del día anterior y tenía hambre. Y fui a preparar y dije, voy a hacerme unos huevos para desayunar porque me estaba dando hasta la gastritis. Cuando llegó el volante, yo, que se va. Claro, yo saqué una bolsita, yo no saqué absolutamente nada, una bolsa con mis papeles y lo básico. Yo no le avisé nada de mi casa. Y fui saliendo, se despidieron de mí algunos comandantes con los que tenía algún tipo de relación cercana por el trabajo de derechos humanos. Me encontré con algunos compañeros de los cuales me despedí. Mira, ese camino del pabellón a la salida a la Caracas se hizo eterno. Yo caminaba y no andaba, como cuando tú caminas así, como los mimos, que uno camina sin andar. Pasaba eso, yo caminaba y no llegaba. Se me hacía eterno el viaje, hasta que finalmente llegué a la puerta, y cuando me abrieron la puerta y salí y di ese paso, me atormenté muchísimo. Yo creo que habría caminado unos 5 o 6 pasos después de la puerta de entrada, que la puerta externa es última, y ahí me quedé como una hora, que no podía ni caminar. Logré un teléfono para llamar a mi hermana, que era la que estaba más cerca. Bueno, no alcancé a terminar de decirle que ya estaba fuera cuando ya había llegado por mí. Y ese día empezó la vida del nuevo Camilo Higuera de Camila. Ese día empezó la nueva vida a encontrarse con una realidad súper difícil, una ciudad que ya no conocía, una tecnología que ni idea, no sabía montarme en Transmilenio, no sabía no sabía la ruta, no conocía la tarjeta. No me pasaron los ridículos más grandes del mundo, me hicieron ir a una reunión a un edificio inteligente que en la vida sabía que era una vaina de esas. Entonces yo llego como recién bajado del monte con espejo, pues después Tarzán, y llego yo al edificio y ¿aquí qué? No había recepcionista. Entonces tiene que marcar no sé qué cosas y ahí les piden una no sé qué cosa y eso tiene que presentarme en tal máquina. El más bruto de todos para entrar, eso fue chistosísimo, de verdad, qué vergüenza. No sabía cómo manejar eso, nadie me dijo que eso tocaba así. Yo acostumbrado a llegar a una oficina a encontrar una secretaria que, no, eso son oficinas abiertas y mira a ver dónde es que usted va. No, eso fue. Montar en Transmilenio, bueno, todavía no sé. Las rutas, a mí la mejor ruta era mi esposa. Amor, voy para tal lado que cojo. Porque no sé, es muy difícil. Pablito me ha ayudado con unas aplicaciones que no sé manejar. Mira, llevo 9 meses de haber salido y no sé pedir un carro por aplicación, no lo sé hacer. A mí esas aplicaciones me charlan y claro, en el tema de comunicaciones pues
un tema complicado porque eso es como ha evolucionado. Pero pues ahí estoy tratando de aprender. ¿Cómo fue esa primera noche que llegaste a tu casa? ¿Y cómo fueron las siguientes noches y cómo fueron los siguientes días? La primera noche me tocó dormir en el piso. No aguanté el colchón. Fue mucho tiempo en la plancholeta esa. Y pasar un colchón, así. Se siente uno como mal. No ha sido fácil. La comida. Me acuerdo ese día que salgo, mi hijo llega y me dice, ¿qué quieres comerte, pa? Le quiero una hamburguesa. Dice, vamos. Pues yo no me comí una hamburguesa de esas que son las que más gustan. Allá, pues, una hamburguesa allá vale 500.000 pesos. ¿Sí me entiendes? Si tú puedes acceder, te vale 500.000 pesos porque te lo entra en la guardia. Entonces, pues acceder a una hamburguesa ya está complicado. A hamburguesas de las que venden ahí sí, pero una hamburguesa de las que le gustan a uno, de las que son ricas, a las sabrosas, con doble carne, tocineta y cositas ricas, para que la entraran de afuera costaban 500.000 pesos. Y me comí, me cayó mal. Entonces, todo lo que comía, pues obviamente, el sazón y todo eso es diferente, entonces me caía mal. Pero eso, digamos que el cuerpo tiene su memoria y empieza uno a recuperarse. De lo que no me puedo recuperar todavía es levantarme asustado llorando, brincando, gritando, porque llegan a la cabeza operativos, peleas, trifulcas, cuchillo, y pues yo lo viví ahí, yo estaba ahí, a mí no me lo contaron, y todo eso pues te genera pesadillas, entonces mi esposa se preocupa mucho porque me levanto a la madrugada muy, muy estresado, de hecho pues ahí es donde uno necesita ayuda para que le ayuden a pasar ese tipo de cosas. Pero fíjate que como te dije desde el principio y te lo reitero, ya a esta altura de la entrevista he sido bendecido siempre. Siempre he tenido algo. Y estando allá, en mi representación de derechos humanos, en una visita que hizo el Congreso de la República con la Fundación, conocí a Joana. Y la conocí allá, a Joana Bamón. Y me tocó hacer una exposición de la situación, que también fue un momento de choque muy duro. Yo era el representante de derechos humanos y llegó esa comisión y llegó una senadora que había trabajado conmigo. Y nosotros pues nos habíamos perdido y cuando nos vimos pues el impacto fue violento. Porque además yo estaba totalmente perdido del mundo, nadie sabía qué había pasado conmigo. Y el encuentro pues en una situación de esa, en una cárcel con ella sí fue muy fuerte. Con la senadora. Con la senadora. Pues me reconoció de inmediato. Y ese impacto también para mí fue muy fuerte, al punto que yo no podía ni hablar. Se me pusieron los ojos así a punto de llorar y no podía ni hablar, no me salía. Entonces hubo una pausa como dramática y como histriónica, tal vez de un minuto, minuto y medio, y todo el mundo era callado mirándome porque tenía yo que hablar, pero yo no podía hablar. Entonces mis compañeros de derechos humanos me miran y ¿qué hubo? ¿Qué? Y todos los senadores y todos, ¿qué hubo? Entonces no sé de dónde logré y me acuerdo mucho que les dije, permítanme bautizar esta reunión como la reunión de la esperanza. Y ahí solté ya todo mi discurso. Y ahí conociste a Joana. Y ahí conocí a Joana. Termina la entrevista, la reunión, y entonces Joana me dice, ven, necesito entrevistarte para que me cuentes. Le digo, mira Joana, no te doy entrevistas y no autorizo la publicación de una sola de mis imágenes de lo que ustedes grabaron acá. Pero no autorizo, no como tú digas, pero por lo menos dime por qué. Le dije, porque llevo tratando de no figurar durante tanto tiempo. Entonces, no lo voy a hacer ahorita. Entonces, pero es muy importante lo que tú estás haciendo, mira que viene la comisión del Congreso, es importante que tengas esa regla. Déjame, yo consulto con la familia, pero por ahora no doy autorización de nada, no puedo hacer nada si tú no autorizas. Y ahí conocí yo a Joana, pero me quedó donando y mis compañeros me decían, Camilo, usted tiene que hablar, usted es nuestro representante, usted es el que tiene que salir, usted van a ir al tema del Congreso, vamos a ver. Entonces llamé a mi esposa, llamé a mis hijos, llamé a mis hermanas, que ya conocían todo lo que yo había venido haciendo y me dicen, no, tú eres un orgullo para nosotros, lo que tú haces allá no es cualquier cosa, tú te das una pela por todo el mundo y has ganado cosas, dale, con nosotros no hay lío. Los seguros, sus profesiones, sus trabajos, no hay lío.
Entonces yo le dije, listo, cuenta conmigo. Ese mismo día me mandó una cámara, como a las 5 de la tarde, para que hiciera la intervención. Intervención que a los 2 días salió en el Congreso. Ya a los 8 días me llevó al Congreso. Yo no había salido de allá todo el tiempo. Y llegaron allá los grupos especiales a sacarme para llevarme al Congreso a una intervención ante la plenaria del Senado, con el ministro Zuna y altos funcionarios. Ahí conocí a Joana. ¿Y cuando sales de la cárcel, se te ocurre ahí mismo llamar a Joana o no? No, la verdad no. Uno sale muy perdido, sale muy cansado. Hubo la afectación que te digo por la comida y por todo, entonces estuve indispuesto mucho tiempo, afectado de salud, y pues a veces tampoco conocía la ciudad para salir, o sea, me tocaba salir acompañado porque me perdía. Entonces ya empecé a como adaptarme, como que, entonces intenté comunicarme con ella a través de otra persona, pero nunca hubo respuesta. Y al tiempo después, como a los 2 meses después, le marqué ya directamente, ella me contestó, le conté y me puso cita en la fundación, vine a hablar con ella, fue muy emotivo. Sí, ya te conocí. Y nada, me ofreció la dirección de comunicaciones de la fundación, advirtiendo que no conozco nada de redes, que desde el principio fui claro, que como estrategia sí, eso no se olvida, las técnicas tampoco. Pero pues ya el tema de la tecnología sí me toca que me dé un tiempito y fui absolutamente claro con ella, me dijo no. Y me dio la oportunidad de vincularme. ¿Cómo fue eso, Camila? No, feliz. No, feliz. No, tener trabajo. Es como cuando tú tienes tu primer contrato de trabajo de joven. Eso es todo. Eso es una cosa. Cuando yo llego a mi casa y les digo, miren, lo logré otra vez. Eso es resarcir de las cenizas. Es eso. Y más allá de eso, el recibimiento de toda la gente, ¿sabes? No me han estigmatizado, no me respetan, me escuchan. Tú no sabes cómo empieza uno a valorar un abrazo sincero, un abrazo cariñoso, un abrazo de verdad. No de tu familia, porque lo tienes. Pero cuando te recibes un abrazo de un tercero que te dice, bienvenido, estás conmigo, eso no tiene precio. El abrazo que da Joana, el que das tú, que da Pablo, el que da Rob, eso para mí vale más que cualquier cosa. Y eso es lo que las personas no entienden de lo que pasa por la vida de uno cuando llega a este tipo de cosas. Pero bueno, aquí estamos, contento, con mucha ilusión, con mucha esperanza, con muchas ganas de poder recuperar tiempo perdido con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, con ustedes, y seguir aportando un trabajo importante con la población que más lo necesita, porque no saben las necesidades tan grandes y tan inmensas que hay al interior de los establecimientos penitenciarios. Y no son necesidades solamente lo evidente, la comida y la salud, no. Hay muchas cosas. Tú no sabes cuánto vale un abrazo dentro de una cárcel. Un abrazo sincero, un abrazo real. Eso vale mucho, mucho, María Camila. Y eso no tiene nombre. Y eso no se da allá. Ay, ¿cómo me abrazas? Es más, hasta la guardia lo prohíbe, ¿sabes? ¿Tú sabes que la guardia prohíbe que un particular abrace a un interno? Que si hay algún trabajador y tú vas a saludarla de beso, te puede meter un disciplinario, porque es que tú no eres persona. Ellos sí pueden, tú no. Y esas cosas. Pero por ellos quiero seguir trabajando. Encontré un objetivo y Joana me dio la herramienta. Y con ella voy hasta el final. ¿Por qué? Porque tengo una responsabilidad con ellos, con mis compañeros de infortunio.
Sé que no puedo cambiar el mundo, pero sé que puedo hacer aportes, porque es que no se puede seguir trabajando desde la cárcel legal y no desde la cárcel real. Y es que la cárcel real es otra cosa. No es la que se monta en los grandes poltronas de los magistrados, ni en las grandes edificaciones de las universidades. Y la política criminal se hace desde allá, donde está la realidad. No desde Foucault y Habermas, sino desde donde viven, donde está el cementerio de los vivos. Siendo director de comunicaciones, y esto te lo tengo que preguntar, porque el día que te conocí estaba recién llegado y yo no sabía que estabas recién salido de la cárcel. Pero eres el director de comunicaciones de una fundación de cárceles que apoya las segundas oportunidades y que te iba a tocar volver a enfrentar una cárcel. ¿Cómo fue ese día? Muy duro. Muy duro. Después de salir, ya estar en otras condiciones con la fundación, y obviamente tengo que estar en cárceles, tengo que acompañar el equipo. De hecho, soy el polo a tierra, soy el que conoce las cosas, pues yo soy el que tengo que orientar por dónde es las cosas, dónde se deben hacer. Yo obvio tengo que entrar, y tuve que entrar al sitio donde estuve 14 años, a 8 meses después de haber salido. Fue muy difícil encontrar tantos compañeros que te saludan con mucho cariño porque se hizo una tarea, pero volver a sentir el encierro, ese olor fétido, la desesperanza, ver la situación de la comida, ver cómo la cárcel se va carcomiendo la piel de las personas, cómo las va reduciendo a su mínima expresión, es muy difícil. Y cada vez que entro, salgo con la batería en cero. Es muy difícil, porque de todas formas el ambiente es muy fuerte y creo que todavía sigue siendo muy reciente, pero nada, a eso se enfrenta es así, Muy teso. poniéndole el pecho a la brisa y entrando a las cárceles, porque es la única forma de superarlo. No me puedo quedar esperando a ver si algún día, no, se toca enfrentarlo. No sé si sea o no sea, no sé qué dirán los psicólogos, yo estoy loco, pero yo creo que es la mejor manera. Que es difícil, sí. Que me duele, sí. Que me maltrata, muchísimo. Que me afecta demasiado. Esa noche llego a mi casa que no quiero moverme, el agotamiento es total, físico y mental. Que normalmente es una noche horrible, horrible. Pero al otro día amanece y ya. Porque entre más oscura es la noche, es porque más rápido va a amanecer. Y ese es el mensaje para todos ellos. Que entre más oscura es la noche es porque pronto amanece. Y para todos nos llega el amanecer. ¿Estás preparando una demanda al Estado? Sí, finalmente me convencieron y creo que hay herramientas y elementos de juicio suficientemente sólidos y fuertes para demandar al Estado, no solamente con la intención de resarcir el daño causado, sino hacer un llamado de atención al tema de justicia de este país. No por nada la Fiscalía General de la Nación tiene cerca de 55.5 billones de pesos en demandas por visionalizaciones injustas. Y no es dato mío, es de la Oficina de Defensa del Estado. Y yo hago una pregunta, que es lo que representa realmente lo que pasa en este país. Dicen las autoridades que hay un 95% de impunidad. Es decir, que de cada 10 delitos, 0.5 es el que se castiga. Y entonces, ¿por qué las cárceles están hacinadas? Si hay tanta impunidad, entonces, ¿quiénes están en las cárceles? No son datos coherentes, ¿no? Hay un hacinamiento del casi 30% ahorita, pero estamos de una impunidad. Entonces, si no hubiera impunidad, ¿cómo diría? O sea, ¿no es un dato contradictorio? Y si le sumas el que te digo de los 55.5 billones de demandas contra el Estado por prisionalizaciones injustas, ¿qué está pasando con la justicia? No creo que es un momento oportuno de hacer una valoración de lo que está pasando. Hay una frase que yo digo que es que en las cárceles no están todos los que son, ni son todos los que están. Y eso es un problema de la raíz de la justicia en Colombia. Y eso debería tener una valoración por parte de quienes están a cargo del tema. Porque no es normal, no es lógico que eso esté pasando. Que pase sí, pero no en las cantidades. Camilo piensa en la persona que lo puso en la cárcel. No. Nunca más. Como dice el disco, eso fue un periódico de ayer. Y yo ya... Mirar por el retrovisor, no. Eso creo que no enseña. No creo que forma, no creo que estructura. No creo que da peso.
Yo prefiero mirar hacia adelante, porque mirar hacia adelante me da energía, me da luz, me da esperanza, me da ilusión. Mirar atrás es mirar nostalgia, dolor, sufrimiento, tristeza. ¿Y para qué se queda uno en eso, Margarita? ¿Quiere darle algún mensaje, incluso a amigos que dejó en la cárcel, a personas que en este momento están perdiendo la fe, a personas que en este momento están diciendo no puedo más? ¿Qué mensaje les daría? Lo dije ahorita, lo reitero. Entre más oscura es la noche, es porque pronto va a amanecer, muchachos. Siempre va a amanecer en nuestras vidas. Y quienes no tenemos como historia de vida hacer parte de la delincuencia, siempre va a haber una línea de esperanza. No la pierdan, no pierdan la fe y aférrense a lo más importante que hay, que es la familia. Nunca la suelten, ni la permitan que se suelten de ustedes. Es lo más importante que tienen y es lo que más nos permite a nosotros volver a soñar y volver a tener perspectivas en la vida. Un mensaje a Joana o a Amon. Yo dije, y se lo he dicho a ella, que está loca. Porque es que uno no puede cambiar una vida de príncipes y dragones, de castillos, por una cárcel. Ella no puede, yo no entiendo cómo una persona deja de vivir una vida llena de cosas lindas para involucrarse en los sitios más sórdidos y difíciles y hostiles y trabajar por una población a la que solamente ella quiere. Mi reconocimiento y absoluto comprensión de lo que ella hace. O sea, es impresionante. Yo no, y me pregunto todos los días por qué lo hace. Porque si es que esto fuera un negocio lucrativo, uno dice, bueno, la plata es la plata. Pero aquí no hay plata. Es solamente las ganas de ayudar. Y uno tiene que estar muy loco para dejar una vida tan buena para dedicarse a trabajar en las cárceles. María Camila, es en serio. Y se lo he dicho a ella. La admiro y le reconozco todo. Pero no, eso no lo hace sino ella, María Camila. Créame que sí. Un mensaje a su esposa, a sus hijos. El mensaje para ellos es una palabra que tiene todo el contexto. Lo que pasa es que uno la ha maltratado tanto y pierde su valor. Pero es todo. Es decirle, amor, hijos, gracias. Cami, gracias por tu valentía. Gracias, porque le sirves y nos sirves a mucha gente. Eres ejemplo para muchos. Gracias. Gracias. Adelante. Acá seguiremos. Gracias. Muchas gracias. Eso no se hace, hermana. Eso no se hace. Eso no se hace. Eso no se hace. Oh my God. En serio. Nunca se te olvide hablarle porque es algo que nos da la vida a nosotros. Y a veces nos asustamos porque cada vez más oscuro. Porque entendemos que por Dios. Muchachos, gracias. Ay, Cami, gracias. No.